Del caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho ya les habíamos hablado en este canal. En esa primera entrega les llevamos todos los detalles que hasta ese momento eran públicos, pero había muchas interrogantes y la policía tailandesa tenía que dar todavía muchos más detalles de la investigación, detalles que les traemos el día de hoy. Trataremos de responder a las siguientes preguntas. ¿Eran Daniel y Edwin pareja? ¿Había dinero de por medio en su relación? ¿Daniel Sancho planeó todo y lo hizo con premeditación? Y además de eso, y lo más importante en este caso, ¿cuál será la sentencia a la que se enfrentará el ciudadano español? ¿Se enfrentará o no a la pena de muerte? Todo eso lo van a escuchar en este video. Pero antes de empezar a responder esas preguntas, y para las personas que no conocen el caso o no lo han escuchado en este canal, haremos un breve resumen para poder entrar en contexto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Tailandia, el del médico colombiano Edwin Arrieta. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacido hacia 1979 en Lorica, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia, Edwin Arrieta Arteaga fue hijo de Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga. Ella era maestra, y él se ganaba la vida arreglando todo lo que le pasaba por el frente, ya fuesen televisores o radios. El hogar se completaba con Darling, la única hermana de Edwin. El matrimonio se esforzó al máximo para sacar adelante a sus hijos, y en ese sentido Edwin brilló de manera excepcional, pues gracias a su talento y disciplina egresó de la Escuela de Medicina en Barranquilla. Más tarde se mudó a Buenos Aires, donde se especializó en cirugía plástica. De regreso a su tierra natal, instaló una consulta en Montería y obtuvo un gran renombre en su área. En paralelo, Edwin aprovechaba para disfrutar de su otra pasión, los viajes. Y fueron esos periplos los que le abrieron nuevas oportunidades, de modo que empezó a trabajar en Santiago de Chile. Dueño además de un carisma arrollador, con el tiempo Edwin se transformó en un personaje adorado, que se movía entre la alcurnia colombiana, chilena y argentina. Con una década de ejercicio como cirujano plástico y reconstructivo, se dedicaba sobre todo a hacer operaciones estéticas a mujeres en Colombia y en Chile. Ya en sus tempranos 40 años, su fama se extendió también a las redes sociales, donde era muy popular. Así, en su cuenta de Instagram privada tenía más de 20,000 seguidores, y en la de su consultorio más de 15,000. A su última y por demás pomposa fiesta de cumpleaños asistieron algunas de las personas más potentadas de Colombia, entre ellos su amigo cercano y paisano de Lorica, el senador cordobés Fabio Amin. Según los últimos informes hacia 2022 y por medio de una red social, Edwin conoció a Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. La química fue instantánea y en breve se dieron sus números de teléfono para intercambiar imágenes íntimas. Daniel es una persona de suma importancia en este caso, por lo que hablaremos un poco de él. Nacido el 11 de junio de 1994 en España, fue el primer hijo de Rodolfo Sancho Aguirre y Silvia Bronchalo, ambos actores. La pareja se conoció en clases de interpretación y tuvieron a Daniel con 19 y 18 años respectivamente. Ambos estuvieron juntos más de una década, hasta que se separaron de forma amistosa. Luego Rodolfo tuvo otra hija, Jimena, fruto de su relación con Xenia Tostado Caballero. Pese a la fama y proyección de su padre, Daniel era prácticamente un desconocido, porque lejos de seguir sus pasos se decantó por la hostelería, dedicándose profesionalmente a la cocina, una iniciativa que Silvia y Rodolfo apoyaron. Eran unos padres orgullosos con la fortuna de entenderse a la perfección. En el último tiempo, Daniel trabajaba para la empresa de catering La Bohème, enfocado al sector de lujo y los grandes eventos. También desde la terraza de su vivienda de 100 metros cuadrados al norte de Madrid, en una de las zonas más cotizadas de la capital, grababa los videos de cocina de su canal gastronómico Puro Disfrute.
Asimismo, en el plano sentimental, mantenía desde larga data un noviazgo con una chica. Tras ese primer cruce fortuito de mensajes entre Edwin y Daniel, siguieron muchos más. Meses después se conocieron en persona. Un primer encuentro que fue muy significativo para ambos, tanto que Edwin le prestó a Daniel una suma de dinero y le dio una tarjeta de crédito para que pudiese abrir su propio restaurante en España. Posteriormente, Daniel presentó a Edwin a algunos amigos más íntimos. En la vía contraria, las informaciones se contradicen. Así, mientras que algunos del círculo cercano de Edwin niegan haber estado al tanto de la relación, otros han reconocido el vínculo. A sabiendas de que el cirujano era un apasionado de la hípica, el 11 de febrero de 2023 tuvo lugar un encuentro en el Picadero de Segovia. Dieron un paseo a caballo por la granja de San Ildefonso y comieron en un restaurante local. Aunque la reserva para ambas actividades fue hecha por Edwin para 2, se sabe que en su compañía estuvieron otras 15 personas, todos amigos de Daniel. Y a juzgar por las imágenes, Edwin se sentía como un integrante más del grupo. Más o menos para la misma época hubo también una escapada a Ibiza. Otras fuentes han apuntado que Daniel estuvo en Montería realizándose un procedimiento estético en uno de los consultorios de Edwin. Según declaró Carlos Zuleta, un amigo íntimo de Edwin, el cirujano plástico pretendía mudarse a España, en específico a Barcelona. De hecho, ya estaba mirando un apartamento para comprar en esa ciudad. Y entre sus planes más inmediatos estaba no solo asociarse con Daniel en el mundo de la hostelería, sino también abrir 2 clínicas de cirugía estética. Entretanto, para junio de 2023, Daniel trabajaba como chef en la hamburguesería Boogie, en pleno centro de Malasaña en Madrid. Pero aunque se creía que era emprendedor en el terreno de la restauración, no era socio capitalista de dicho establecimiento, ni tampoco de la Bohème. Con el paso del tiempo, el chef no quiso continuar su relación con el cirujano, un rechazo que a Edwin no le habría sentado nada bien, muchísimo menos cuando se enteró de la existencia de la novia de Daniel, porque para colmo, en palabras del capitán de policía Shusep Chadam, Daniel además planeaba casarse con ella en Indonesia. De ahí en más, Edwin le hizo amenazas de muerte vía mensajes de texto, algunas en contra de su entorno. Incluso lo chantajeó con publicar en redes sociales imágenes explícitas y de carácter íntimo de ambos si seguía adelante con la idea de romper su relación. Con estos antecedentes llegamos al 30 de julio de 2023. Ese día Daniel llegó a Tailandia, aunque él dijo más tarde que Edwin decidió unirse al viaje a contramano de sus deseos. Los investigadores determinaron que Daniel fue el que le dijo a Edwin que viajara a Tailandia para las fiestas de la luna llena, y que fue el colombiano el que pagó los gastos al español, e incluso le permitió usar su tarjeta de crédito. Al día siguiente, 1 de agosto, Daniel arribó a la isla de Phangan. Al momento ya había trazado el plan. Entonces se dirigió a una tienda y compró bolsas de basura grandes, guantes de goma, detergente, esponjas, nanas de acero y un arma blanca del tipo de cocina. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. El miércoles 2 de agosto recogió a Edwin en el puerto de la isla. Se especula que estuvieron en la playa Had Rin y después, tras alquilar una motocicleta, viajaron juntos hasta el hotel Salad Beach. Distintas cámaras de seguridad lo registraron durante el trayecto. En otra cámara también se ve solo a Daniel, llevando una mochila. Llegaron al bungalow B6. La playa cercana se ha caracterizado siempre por ser muy tranquila y alejada de cualquier ajetreo fiestero que los turistas suelen organizar. Una vez en el interior de la habitación, Daniel hirió de muerte a Edwin con el arma blanca. A continuación procedió a cortar el cuerpo en pedazos, ayudándose con la misma arma blanca y una sierra. Luego dispuso las partes en una bolsa grande de tela y en varias de plástico negro, un proceso que Daniel ha asegurado le tomó 3 horas. Después tiró algunas de estas fracciones en vertederos de basura.
pero quizás era demasiado obvio deshacerse de todo de la misma manera. De tal modo, Daniel compró un kayak por $1,000 a unas chicas. A bordo del mismo salió a navegar para arrojar al mar otra parte. Ambas mujeres fueron interrogadas y han confirmado esta información. Posteriormente, ya agotado, regresó al hotel en Salad Beach para dormir. Tras unas 3 horas de sueño, con ayuda del kayak volvió al mar para lanzar más partes y repitió la operación 3 veces desde que se despertó hasta que terminó su jornada. Lo que no se imaginaba es que esas bolsas durante el fin de semana aparecerían flotando sobre la superficie de las aguas. Las primeras alertas saltaron después de que un recolector de basura encontrara diferentes restos humanos dentro de un saco de fertilizante. Al detallar un tanto mejor, el hombre notó lo que parecían ser partes seccionadas de un individuo masculino. Al día siguiente se encontró en el basurero una bolsa de plástico con partes de la pierna derecha, la camiseta, el pantalón y los calzoncillos. Aunque en sus más recientes declaraciones Darling ha negado estar en conocimiento de la existencia de Daniel, otras versiones han señalado que justo en ese momento en Colombia, sin noticias de Edwin durante varias horas, ella le escribió a Daniel por una red social. No era común que Edwin se desconectara. Tenía 2 celulares, el de su consultorio en Chile, donde tenía sus citas y contactos laborales, y el personal. A ambos tenía acceso su hermana. Según dicha versión, Daniel intentó calmar a la hermana de Edwin, diciéndole que lo había visto por última vez en una fiesta y que estaba consumiendo alucinógenos. Este último, un detalle que no se condecía con el comportamiento habitual del médico. De tal modo, Darling le pidió a Daniel que fuera a las autoridades. Él respondió que así lo haría, solo que en ese momento necesitaba darse una ducha. Pero horas después, aún sin noticias de su hermano, Darling volvió a contactarlo. Él le repitió lo mismo, que se daba una ducha y salía para hablar con las autoridades. Habían pasado muchas horas y mucho silencio. La hermana no dudaba que algo malo le había ocurrido. A esa hora en las noticias de Tailandia ya se informaba sobre el macabro hallazgo. Sabiéndose cercado en la madrugada del jueves 3 de agosto, Daniel denunció en una comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo. El agente que lo atendió no pudo evitar notar que en su cuerpo había rasguños. De inmediato, dio inicio a la investigación. A la par, Daniel contactó por la más famosa aplicación de mensajería instantánea a un amigo íntimo, a quien confesó que había hecho algo terrible, por lo que debían olvidarse de él. En otra comunicación se defendió, diciendo que actuó en defensa propia y de su familia. Mientras, Fabio, el amigo de Edwin, llamó al consulado de Colombia en Bangkok para conocer lo ocurrido y contarles a sus seres queridos. Le dijeron a la madre, doña Marcela, que su hijo había fallecido muy lejos, pero no le dieron detalles. Tras conocerse su muerte, Jorge Negrete, el alcalde de Lorica, decretó 3 días de duelo en honor a uno de sus ciudadanos más ilustres. La pista que llevó a las autoridades hasta Daniel fue el ticket de compra de la tienda. En el establecimiento además lo reconocieron por la grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, no fue ahí cuando descubrieron su identidad, sino gracias a la matrícula de la motocicleta alquilada. Entonces a la policía le llamó especialmente la atención que fuera el mismo joven que apenas unas horas antes había acudido a una comisaría. Los acontecimientos se precipitaron desde ese momento, y además de hacerse pública la identidad de la víctima y de su en ese momento presunto verdugo, se conoció del trayecto de ambos desde el 2 de agosto. Allí se perdía la pista de Edwin. Al registrar la habitación de hotel se dieron cuenta de que el baño, la nevera y el fregadero estaban muy limpios, pero en los desagües había restos de pelos, sangre y grasa. Cada hallazgo era peor que el anterior. Parecía una película de terror, un crimen con tintes pasionales, varias fronteras y muchos enigmas. Tal y como era de esperarse, los familiares de Edwin ansiaban que la repatriación del cuerpo se realizase lo más rápido posible. Daniel quedó bajo custodia policial desde el viernes. El sábado 5 de agosto de 2023 fue interrogado.
y entonces confesó. En paralelo, esa misma tarde, los familiares de Edwin difundieron un comunicado en el que afirmaban que por el momento optaban por abstenerse de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos, para no interferir en las investigaciones de la justicia. El domingo 6 de agosto, Daniel participó junto a la policía en una reconstrucción del crimen. Los agentes lo llevaron a diferentes puntos de la isla, incluida la playa Had Rin. Luego el sospechoso regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias. La Royal Thai Police de Tailandia, encargada del caso, difundió el mismo domingo 6 de agosto las primeras imágenes de Daniel tras su detención como autor confeso. En las fotografías a las que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, se le veía en la habitación de su hotel, custodiado por la policía. Además, se apreciaban diferentes bolsas de evidencias recogidas en el cuarto. A la espera de que se presentasen pruebas en su contra ante un juez para que ordenase su detención, a Daniel le revocaron su visado. En paralelo, la familia de Daniel emitió un comunicado, rogando a los medios que se abstuviesen de emitir cualquier juicio precipitado y lanzar informaciones que pudiesen interferir en el desarrollo de la justicia. A partir de la confesión, el seguimiento por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales se ha realizado en directo casi minuto a minuto. En territorio español, el revuelo fue mayúsculo, acaparando los programas de televisión de toda índole y también los sitios digitales de información. En ese sentido, causó mucho interés una conversación que logró establecer Daniel con un medio español, ocasión que él aprovechó para mandarle un mensaje a su novia, que se podría interpretar como el último que le daría, y como el final de aquella relación que se había formado por tanto tiempo. En palabras del joven, la chica no iba a esperarlo, ni debía hacerlo, mientras le deseó que fuese feliz y siguiera con su vida. El lunes 7 de agosto de 2023, después de obtenerse los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los restos humanos, Daniel fue acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta. Se le trasladó a prisión provisional y su celular quedó retenido. El martes 8, Daniel recibió la primera visita de su abogado, llamado Kun Anand. Durante esa jornada, Silvia se pronunció por primera vez. En breves declaraciones a un programa español, intentó proteger a su hijo, o al menos concederle cierta distancia con la polémica. En sus palabras, no tenía ningún sentido hablar sobre un caso del que prácticamente no se sabía nada aún. Entretanto, la familia y los amigos de Edwin ansiaban poder despedirlo, y que la influencia del padre actor de Daniel no fuese más poderosa que la verdad. Y pese a lo expresado en el comunicado, Darling salió al frente y habló de muchas cosas al respecto de este caso en una conversación con un programa colombiano. Durante sus primeros días, Daniel negó tener un vínculo íntimo con Edwin. De hecho, afirmó que el médico era el que estaba obsesionado con él, chantajeándolo con negocios que no se concretaban. Pero poco después, y quizás superado por la presión del caso, afirmó que había mantenido relaciones íntimas con su víctima. A la espera de nuevos avances, quedó recluido en la cárcel de Koh Samui, ubicada al sur de la isla del mismo nombre. Según su abogado, no es de las peores de Tailandia, y sin embargo sorprende por sus condiciones precarias, ya que está superpoblada. Debido a los plazos de la justicia de ese país, es probable que dicha cárcel sea el hogar de Daniel al menos durante una temporada, puesto que su sentencia podría demorarse entre varios meses y un año. Durante ese lapso, Daniel debe permanecer tras las rejas, pero antes de planear su vida en prisión, como ha dicho su letrado que quiere hacer, primero debe cumplir con el protocolo de COVID y pasar 10 días totalmente aislado. Terminando ese tiempo, sus padres pueden visitarlo. Una vez integrado a la población carcelaria, el día de Daniel comenzará a las 6 de la mañana, con el silbato del guardia de turno, que hará las veces de despertador.
Media hora después se hará el primer recuento de presos y posteriormente podrán ir al baño. Un momento de cierto caos, dado que 40 hombres coincidirán en un espacio de 16 duchas y 2 estanques. El segundo recuento tiene lugar 2 horas después, tras entonar el himno de Tailandia y diferentes oraciones budistas. Entonces corresponde ponerse el uniforme y desayunar, una comida que en testimonio de antiguos presos consiste en un arroz desagradable y un caldo maloliente. Al mediodía los reclusos comen más arroz y algunos huesos de pollo. Aquellos que tengan dinero pueden pedir comida del exterior por unos $3. Finalizado el almuerzo, los presos disponen de un tiempo libre para hacer deporte, en un espacio cuyas herramientas a tal fin no son más que bloques de hormigón, sobre una barra metálica y botellas de agua con arena. Desde las 3 a las 4 de la tarde también pueden jugar al ajedrez. A partir de esa hora retornan a sus celdas, donde no hay camas, y la única comodidad son 3 mantas, que tienen que amoldar para que hagan las veces de sábana, colcha y almohada. La cena en cuestión es una repetición del mismo menú del mediodía. Acto seguido deben ducharse, una rutina marcada también por la precariedad, ya que es más posible quedarse sin agua. Entretanto, los familiares de Edwin contrataron al bufete de abogados de Miguel González Sánchez para ser representados legalmente. A través de este y en coordinación con la Cancillería, procedieron con los requerimientos para designar un abogado en Bangkok que representase todos sus intereses. En medio del ruido, el abogado Miguel ha intentado no desviar la atención de lo importante, la existencia de una víctima que fue asesinada de forma atroz. En tal sentido, ha recalcado que quien lo hizo debe pagar, independientemente de cualquier aspecto que haya alrededor. Es decir, que la víctima no acabe siendo considerada un victimario. Sobre el motivo por el que la familia solicitó que Daniel fuese juzgado en Tailandia y no en España, el letrado declaró a distintos medios que fue allí donde ocurrieron los hechos y donde se recolectó toda la información. Así pues, lejos de poner en tela de juicio la justicia española, a su parecer trasladar el caso podría alargar el proceso de manera innecesaria. Tras dar por finalizada la investigación del caso, ya con pruebas e indicios sólidos, el martes 15 de agosto de 2023 la policía tailandesa ofreció una rueda de prensa. En principio confirmaron que no se encontraron restos de estupefacientes en Daniel y que fueron hallados $9,000 en la caja fuerte de la habitación en donde se alojaba. Dado que durante las pesquisas solo se encontraron restos de ADN de Daniel y de Edwin en la escena del crimen, quedó descartado que una tercera persona hubiese ayudado. En suma, los agentes afirmaron no tener dudas que fue un plan orquestado por Daniel, y de tal modo Surachate Hakparn, director de la policía de Tailandia, lo acusó formalmente de asesinato premeditado. Surachate, también conocido popularmente como Big Joke o Gran Chiste en español, por su habilidad para sonreír y guardar la calma en los momentos de mayor tensión, es muy popular en su país de origen, al haber resuelto otros casos mediáticos, algunos de los cuales han tenido como protagonistas a ciudadanos extranjeros. Al cierre de la comparecencia del martes 15 de agosto, el agente no tuvo reparos en pedir la pena capital, tal y como estipulan las leyes tailandesas. En cuanto al juicio, estipulan que podría comenzar el próximo mes de septiembre de 2023. No obstante, las autoridades aclararon que si bien en el celular de Daniel hallaron amenazas de muerte hechas por Edwin, las mismas no servían como circunstancia atenuante y no cambiarán el cauce del caso, ya que la policía sostiene que el móvil del crimen fue que él lo mató para dar punto final a la relación que mantenían. Pero cómo murió Edwin sigue siendo una incógnita hasta el momento. La policía aún se decanta entre dos versiones. La primera, que haya sido a causa de una puñalada en el pecho izquierdo, debido a un agujero que presentaba del lado izquierdo de su camisa. La segunda, tal y como afirmó Daniel en su primera declaración, que haya fallecido de un golpe en la cabeza contra la bañera por una discusión. Al amanecer del miércoles 16 de agosto de 2023,
y a través de la televisión local, Daniel se habría enterado de la noticia, incluso antes de que lo comunicase su abogado, con el que está en permanente contacto. Poco después volvió a prestar declaración policial en presencia del letrado. El interrogatorio puso de manifiesto que pese a lo expresado por Surachate en la rueda de prensa, la investigación policial continúa. Más allá, lógicamente, de que era el desenlace esperado, el golpe para su familia fue muy duro. En un comunicado distribuido a los medios, Rodolfo y Silvia manifestaron que contrataron los servicios del despacho criminológico jurídico Balfagón Chipirras, cuyo rostro visible más popular es Carmen Balfagón. Además de ejercer de portavoces ante los medios de comunicación, actualmente trabajan en conjunto con el abogado de Tailandia. Al mismo tiempo, los padres insinuaron que no tenían intención de realizar más declaraciones. Si bien manifestó su perplejidad ante la ausencia de más huellas dactilares en la habitación, la abogada Carmen explicó en declaraciones a los medios españoles su postura ante las novedades del caso. Yo no tengo la menor duda que le van a imponer la pena de muerte. Si el abogado de la defensa que puede atenuar esa pena, por miel sobre hojuelas. Yo creo que no se va a ejecutar. Hay que trabajar para rebajarla desde el punto de vista formal. En cuanto a un posible traslado de Silvia y Rodolfo a Tailandia, Carmen se mostró cauta, admitiendo que el padre quizás irá en algún momento. Sin embargo, antes debe rearmarse psicológicamente. España y Tailandia no cuentan con un acuerdo de extradición para que un ciudadano pueda ser juzgado en suelo español por haber cometido un delito en territorio tailandés. En cambio, según el convenio bilateral firmado entre ambas naciones en 1993, los presos condenados a cadena perpetua en Tailandia deben cumplir al menos 8 años en la cárcel tailandesa antes de contemplarse un posible traslado a suelo español. Mientras la esperanza de la familia Sancho se centra en conmutar la pena capital por cadena perpetua, Tailandia nunca ha sentenciado a pena de muerte a un extranjero, y la idea es intentar que Daniel no sea la excepción a la regla. Pero a tal fin es necesario que el equipo de abogados envíe una carta con una petición explícita al rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. La decisión entonces recaería sobre él. Fue lo sucedido con María Nieves García Alcaraz, quien en 2010 fue condenada a muerte por tráfico ilícito de drogas en Tailandia. María pudo beneficiarse del mencionado convenio, cuando gracias a la reducción de su pena a 25 años por parte del rey de Tailandia, y tras haber cumplido 8 años en la prisión de Lar Yao, fue finalmente trasladada a la cárcel de La Torrecica, en Albacete, para poder terminar su condena. Otro precedente es el ciudadano español Artur Segarra, quien en 2016 fue condenado a pena de muerte por el asesinato del empresario David Bernat. Sin embargo, en 2020 el monarca tailandés le concedió el perdón real. De esa forma vio reducida su condena a la cadena perpetua, lo que abrió la puerta para que el reo iniciara la solicitud de traslado a una cárcel en España. De momento todavía se encuentra en el penal de máxima seguridad Ban Wang, en Bangkok, pendiente de su futuro traslado, del cual todavía no hay fecha. Según la más reciente actualización del caso de Daniel, a primeras horas del jueves 17 de agosto de 2023, Silvia finalmente aterrizó en Tailandia. Posteriormente, dado que su hijo ya cumplió el aislamiento por la emergencia sanitaria mundial, se trasladó en taxi a la cárcel de Koh Samui, acompañada por personal de la Embajada de España. La madre entró en silencio ante las cámaras de los medios de comunicación congregados a las puertas de la prisión. 1 hora y media después salió con idéntica actitud de reserva, y de nuevo las cámaras registraron su recorrido. Según el régimen de la institución carcelaria, a partir de ahora los familiares de Daniel tienen derecho a una visita diaria de unos 15 minutos. Poco después, fuentes de la prisión aseguraron a la agencia de noticias EFE que Daniel permanecerá de momento en la zona hospitalaria de la cárcel, donde hay alrededor de 100 personas y que describen como algo más amplia, aunque no necesariamente más cómoda. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
Les repito, como muchos ya sabrán, que mucha información la dimos en el primer video sobre este caso. Hablamos de quién era la víctima, de quién era el victimario y dimos algunos pincelazos a su relación. En ese momento no había mucha información que estuviera 100% comprobada por las autoridades tailandesas. Ahora, con la rueda de prensa y con el supuesto cierre de la investigación, pues ya se respondieron muchas preguntas, pero todavía hay muchas más y seguramente seguiremos hablando durante mucho tiempo de este caso. Es algo realmente terrible lo que le sucedió al cirujano colombiano. Recordemos aquí, siempre lo digo, lo dije en el anterior, la víctima de este caso es Edwin y su familia. Ellos son los que están sufriendo, ellos son los que ya no van a poder ver a su familiar. Edwin es la persona que ya no va a poder continuar con su vida. Él tenía sueños, tenía ilusiones, tenía una carrera consolidada, tenía muchas ganas de vivir y de hacer más cosas por él mismo, y ya no lo va a poder hacer. Él es la verdadera víctima en todo esto y, como siempre en todos los casos, esperamos que los victimarios tengan las sentencias más duras. Este caso no es la excepción. Esperamos que este chico sea juzgado en Tailandia, donde corresponde, y que cumpla su sentencia en una cárcel tailandesa y que le den la máxima pena por el terrible crimen que cometió. No sabemos bien cuáles son los detalles de cómo sucedió todo, porque aún hay muchas informaciones que no se tienen, como por ejemplo la causa exacta de la muerte. De lo que estamos seguros es que fue un crimen terrible. Cortar a alguien en pedazos es una actitud terrible y es algo que evidentemente tiene que ser penado con la pena máxima de prisión. Seguiremos informándoles, seguiremos trayendo las actualizaciones más grandes mientras vayan saliendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, allí también subo contenido criminal. Subo videos casi todos los días con casos diferentes a los que ven en mi canal, con un formato, una edición, un guión diferente, siempre tratando de llevarles el mejor contenido de este tema y trabajando con todo el respeto que estos temas se merecen. Así que si les parece bueno mi trabajo, pueden ir y seguirme por allí. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.